El Inquisidor. Luis Merino, amigo, buenas tardes. Buenas tardes, Juanca, y buenas tardes a todos los oyentes del Inquisidor. Encantado de estar aquí, que me den la oportunidad de estar hablando de estos temas que tanto nos gustan, ¿no? De misterio. De misterio, pero además uno no sabe por dónde nos va a llevar este camino y probablemente hablemos de algunas otras cosas porque en el Inquisidor queremos descubrir también a la persona, salirnos de aquello por lo que principalmente se le conoce. Y Luis, yo, claro, lo primero que te preguntaría es por qué tú te prestas a formar parte, a participar en un programa que se llama El Inquisidor. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que nos une, Juanca, y creo que lo sabes de sobra, es precisamente la amistad, ¿no? La amistad que tengo con ciertos compañeros. Yo te conozco a ti gracias al amigo Félix Friaza de la Academia de los Nocturnos y hemos hablado en varias ocasiones y siempre se siente, yo pienso que siempre se siente esa afinidad o esos enlaces con ciertas personas, ¿no? Y creo que precisamente es con las personas con las que al final estás cómoda para hacer cualquier tipo de colaboración, ¿no? Valga la amistad, vaya por delante, pero desde luego es esa conexión, ¿no? Que sentimos los unos con los otros los que nos hacen llevar a hacer este tipo de colaboraciones, ¿no? Y a sentirnos como en casa. Por lo tanto, deduzco que vas a responder a todo lo que yo pueda preguntar. Siempre podrás no hacerlo, la libertad esa siempre existe, claro. Sí, sí, por supuesto, estamos para todo. Mira, hay una faceta tuya que a lo mejor no muchos conocen, las personas más cercanas estoy convencido que sí, que es la faceta musical, ¿no? La música. Eh, Antes de hablar de eso, no sé si tienes una banda sonora en tu vida. Bueno, bandas sonoras, mejor dicho, tengo muchas. O sea, hablando musicalmente, no solo dentro del tipo de música que yo realizo, yo soy cantante, vocalista de una banda de metal extremo, digámoslo así, sino que me gustan muchos tipos de música. Me gusta el folk, me gusta la música celta, me gusta el New Age, incluso me gusta la música electrónica en ciertas partes, ¿no? Y claro, no sabría ahora mismo nombrarte una canción o algo, porque son tantísimas las que no, las que llevan. Pero si tengo que nombrarte una de hace muchísimos años, que yo creo que es una de las mejores baladas escritas de la historia, sería Dashing the Wind de Kansas, por ejemplo, ¿no? Ah, Creo que es un brutal. temazo que. Sin duda, sin duda. Bueno, pues que la vayan buscando por ahí ya quien no la haya escuchado, porque se ha perdido parte de lo bonito de la vida, ¿no? Eh, Música en general, mm, ¿cuánto ocupa de tu vida? Es decir, ya no digo en tiempo, porque a veces es lo que llevamos por dentro, ¿no? Cómo la vivimos, cómo la sentimos. ¿Es lo más importante? Es una afición. Las dos aficiones que tengo, Juanca, son precisamente el misterio y la música. Ambas ocupan bastante tiempo de mi vida y podría decirte que no hay semana en la cual no esté metido en ello, ¿no? Tenemos toda la banda, grabamos, tenemos un pequeño estudio de grabación que es de nuestro guitarrista, Diego Millán. Lo tenemos en Madrid Capital, en Ciudad Lineal. Y además es el lugar donde encima ensayamos y creamos toda la magia que hacemos dentro de la banda. Entonces, claro, los ensayos no faltan ni una sola semana, ¿no? Por lo menos un día por semana. Más luego los ensayos que hacemos dentro de nuestra propia casa para llevar todo bien, ¿no? Bien atado y, bueno, pues seguir creando temas. Los conciertos, que ahora estamos un poquillo saturados de temas de conciertos. En febrero tendremos otro. Bueno, una serie de cosas que sí, sí que ocupa tiempo, sí. ¿Te molesta cuando alguien hace el comentario de que la música que haces es música marginal? No, 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 para nada. De hecho, yo soy muy consciente de que el mundo del metal, el mundo del rock en general, pero más nuestra vertiente, que es el metal más duro, el metal, no deja de ser un subgénero. Y yo entiendo que no está hecho para todo el público, ¿no? Lo que sí que tengo muy claro que es música. ¿Por qué? Porque hay que tener cierto nivel, vamos a decir, para tocar este tipo de música. Y viéndolo visto en los tiempos modernos, la música que se crea, y no quiero meterme en charcos porque puede haber muchos de tus oyentes que puedan sentirse identificados, pero realmente cuando nos ponemos a tocar temas, por ejemplo, como el reggaetón, perdóname que te diga, como músico, te puedo decir que es algo muy básico. Lo voy a decir superficialmente, es algo muy básico
No hace falta ser músico para crear ese tipo de música. Lo único que puede ser un poquito más verdadero son los cantantes y no son cantantes, porque al final todos los registros vocales van relacionados con el autotune, pues un poco para corregirles, no saben entonar, ese tipo de cosas. Entonces yo sé que hacemos una música muy extrema, pero es música. Y como te digo, hay que tener nivel para poder tocar cada uno de los instrumentos y dentro del nivel vocal para hacer esta serie de registros que yo hago, que van desde el gutural, el fry screen, el screamo, el snare, o sea, más luego los estribillos que van acompañados con voces limpias. Entonces, han sido muchos años de estudiar música, tengo canto lírico, tengo canto gutural, también tengo armonía. Entonces todo esto lo que hace es que compacta a la música que a mí me gusta realizar, pero sabiendo que no tiene un público comercial, no va a llegar a todo el mundo porque no todo el mundo está preparado para escuchar este tipo de música. Deja que yo sí lo haga, que yo me voy a mojar con la pregunta, luego ya la respuesta la que tú quieras. ¿La música comercial que se hace en España o que entra a España es una mierda? No, no, yo no, tampoco diría eso, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro del género pop, por decirte, llegan grandes artistas de fuera con voces increíbles. Y dentro de la península ibérica, para mí tenemos grandes voces. Y puedo poner el ejemplo de Mónica Naranjo, por ejemplo. Wow. Es una voz increíble, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro a lo mejor del sector más juvenil, de la gente más joven, lo que se está llamando es pues el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que es ese estilo que sabemos que llega directamente desde Latinoamérica y que para mí personalmente es muy básico. Sí, puede ser como muy para todos los públicos, para bailoteo, pero no me parece ni una música seria ni una música difícil. No hace falta tener nivel y cualquier persona con un ordenador, y esto es triste decirlo, puede crear este tipo de música. Entonces, claro, son bases tan superficiales que a mí personalmente no me llaman la atención, ¿no? Es así de simple. Luis, eso no es música. O sea, bueno, esa es una opinión muy libre, es mía. Mm, Lo siento por al que le guste, pero hay a quien le gustan comidas que a mí no me gustan y esto no es música. Es, como dices tú, autotune. No hablemos de las letras, ¿eh? Luego a otros los tachan, los criminalizan, incluso los censuran por decir coño, pero a estos por decir lo que dicen nadie los para, ¿no? Es Sí, así. fíjate que no quería, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanca, no quería decirlo, pues, puesto que estoy en tu programa y no sé hasta qué punto puedo Eres expresar estas cosas. totalmente libre hasta donde quieras, ¿eh? Faltaría más, esto es el inquisidor, pero la lectura que hay que hacer es que somos libres para preguntar y responder, ¿eh? O sea, es Pues sí, eso. podríamos dejar que el reggaetón es una música de pésima calidad y de nulo valor musical, simplemente. Déjame que vaya algunos años atrás, Luis. Aquel adulto que tú soñabas, que tú imaginabas en la infancia, ¿se parece algo al adulto que eres hoy? Sí y no. Por un lado, yo era un niño que tenía muchísima imaginación. De hecho, yo era de esos niños que tuvo su amigo imaginario. Recuerdo que mi madre me llevó al psicólogo y me dijo, no hay ningún problema, el niño tiene mucha imaginación y el día de mañana, pues decía eso, el hombre decía, será un buen músico, un buen escritor, un buen pintor, ese tipo de cosas, ¿no? Y sí que es cierto que en mi edad adulta, pues hubo un cambio respecto a que yo soy un gran, no sé, no sabría decir si soy un gran aficionado o un gran drogadicto al conocimiento. Yo lo defino así. A día de hoy soy una persona que le gusta adquirir conocimientos, que le gusta aprender, ¿vale? Yo siempre digo que soy maestro de nadie y aprendiz de todos, y por mucho que diga el refrán por ahí, el hábito finalmente sí que hace al monje, ¿no? Entonces, soy una persona que le encanta el aprendizaje, que le gusta aprender, que le gusta culturizarse, aprender de historia, aprender de antropología, de mitología, de misterio, de lo que haga falta, de todo este tipo de temáticas, ¿no? Y que a mí personalmente me vale para enriquecerme, no necesito demostrárselo a nadie, simplemente me gusta para mí mismo, para mis conocimientos y al final, si te gusta es una droga, ¿no? Entonces Claro. muchas veces yo recuerdo, Juanca, como mi madre me ha dicho en muchas ocasiones, hijo, manda narices, ¿no? Porque yo al final, yo los estudios que tengo son, digamos que son los estudios en un principio básicos, yo tengo lo que era la EGB, tengo lo que es el instituto terminado, tengo un módulo de formación profesional de electricidad
y luego hice varios cursos pues, de digitalización de imagen, etcétera, etcétera. Y me dice mi madre que manda narices con lo que a mí me ha costado estudiar, Juanca, que sea ahora cuando más estoy aprendiendo sin la Claro, necesidad de tener unos libros delante. Y claro, mi contestación es siempre la misma. Es que cuando tú lo estudias o lo aprendes desde un punto de vista que te apasiona, cambia la historia. No necesitas estar totalmente. apoyando los codos. ¿Sabes? Esa es un poco mi percepción. Ujú. Adicto al conocimiento y yo me he declarado muchos años esnifador de libros antiguos. Pero me encanta leerlos, con lo cual estamos dando aquí una imagen cultureta muy interesante, ¿no? Oye, de niño, ¿eras ese niño bueno, ese niño correcto? Esto lo preguntaba yo la semana pasada a Chus JC. ¿O un niño auténticamente trasto y golfo? No, y la verdad se ha dicho, yo he sido un niño muy bueno. En realidad fui un niño muy inocente, ¿vale? Era un niño muy llorón, era un niño muy llorón. Mi madre siempre ha dicho que yo era un dictador, pero yo no hacía trastadas. Yo era el inocente que se lo creía todo, el inocente al que le pegaban los mayores un capón, digámoslo así, y muy inocente, pero sí que era cabezón, sí que era de que me tenía que salir con la mía, ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces dicen los que entienden de horóscopos que a lo mejor es porque soy Leo y que somos muy cabezones, pero sí, era un niño muy inocente y de hecho mi madre siempre me lo ha dicho en alguna de las conversaciones. Yo no tengo maldad, nunca he tenido malicia y los errores que haya podido cometer de adultos, Juanca, siempre lo dejo muy claro que ha sido sin mala intención, ha sido porque todos somos humanos, cometemos errores, pero nunca ha habido una mala praxis por mi parte de intentar sacarle nada a nadie, de intentar hacer la desgracia de alguien, no, no va conmigo, ¿no? No va conmigo porque sí que tengo unos valores que a mí me han infundado desde pequeño y que creo que a día de hoy son inquebrantables y quiero que sigan siendo así, ¿no? Entonces, independientemente de los palos que a mí me pueda dar la vida por ser más o menos inocentes, los acepto, pero no quiero cambiar, no quiero seguir siendo Luis Merino, simplemente. Habrá quien esté diciendo, caray, Luis Merino no es el de los misterios. Sí, sí, que de misterios también vamos a hablar, pero aquí en el Inquisidor queremos conocer diferentes espejos, diferentes facetas de la persona, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que quienes escriben un libro, quienes cantan una canción o quienes hacen algo público tienen también una vertiente privada. ¿Hay algún episodio, Luis, de la infancia, de la juventud, que recuerdes sobre los demás, para bien o para mal? Sí, sí que hay algún episodio de mi infancia que recuerdo, tanto para bien como para mal. Yo creo que este tipo de experiencias las hemos tenido todos, ¿no? Sí que es cierto que tal vez podría irme a mis primeros años de instituto, que fue un poco cuando peor lo pasé respecto a amistades, digámoslo así, ¿no? Porque al final luego la vida da muchas vueltas, vas conociendo gente nueva. Y realmente sí que es cierto el refrán ese de que dice que los amigos se cuentan con Los los dedos dedos de de una una mano, ¿no? mano. Ujú. Porque sí, porque finalmente la vida da muchas vueltas, hay personas que te defraudan, hay personas que, bueno, simplemente no por nada malo, sino pues porque pierdes conexión con esas personas dejan de aparecer en tu vida y al final a día de hoy te puedo decir que yo sí, mis amigos más íntimos ahí están, pero mis amigos más íntimos no son los que más años tienen. Esto es curioso, ¿eh? De hecho, te podría decir que mis amigos más íntimos los he conocido dentro de mis últimos 20 años. Es verdad, y son los amigos que tengo a día de hoy. Creo que van a ser para siempre ya por fin, pero es cierto que ha pasado mucha gente por mi vida, tanto para bien como para mal. Ujú. A ver si haciendo memoria te acuerdas de... Será difícil, ¿eh? Porque mira que has investigado y que has leído, pero ¿cuál fue aquel primer caso o aquella primera experimentación o investigación en la que te metiste? Esto es difícil. Yo he Bueno, hecho este ejercicio y yo no sabría responder a esto, ¿eh? bueno, a ver, mi interés por el misterio te puedo decir que se remonta mucho antes de yo meterme en el mundillo. De hecho, el culpable, entre comillas, fue mi abuelo, Victoriano Miguel Delgado, que en paz descanse el hombre, que era poeta, y a él le encantaba el misterio, ¿no? Y fíjate qué cosas que mi padre sobre todo le decía a su padre, a mi abuelo.
deja de meterle pajaritos al niño en la cabeza porque se los está creyendo. Y es que mi abuelo, yo recuerdo que me sacaba por un pueblecito que era donde ellos veraneaban, que era Adrados, en Segovia, y me sacaba por los montes y por los campos y me contaba historias. Pues mira, aquí tenemos este yacimiento y me contaba la historia del yacimiento. Luego nos íbamos a un lugar abandonado y ya me empezaba a contar que si allí se había visto una dama de blanco. Pero es que yo a lo mejor me lo estaba contando y yo tenía 9 10 años, Juanca. Claro, Entonces, a mí el misterio se me metió desde muy pequeño, ¿no? Otra cosa ya es cuando ya me metí en la edad adulta en el mundillo del misterio y descubrí un poco que no es todo el folclore, no todo son las historias que se cuentan de boca en boca, sino que hay una realidad que te pega en la cara, ¿no? Y para mí fue un pequeño jarro de agua fría porque ahí fue donde descubrí que realmente no es todo oro lo que reluce, donde descubrí que lamentablemente para mí personalmente el mundillo del misterio tiene personas maravillosas e increíbles y también tiene otras muy tóxicas y muy negativas. Y también descubrí que para descubrir el misterio hay que documentarse y que el que quiere encontrarlo, si lo quieres hacer serio, no lo tienes fácil porque ya te digo que esto no es una película de terror, mm, ¿no? En el mm, cual hallemos al fantasma en la primera esquina. Entonces, sí que es cierto, Juanca, que a mí estoy catalogado un poco como escéptico, pero te explico, para mí la palabra escéptico o la palabra crédulo no es una elección, uno no elige ser escéptico como el que es del Atleti, ¿no? Es una etiqueta que te ponen los demás debido a las experiencias que tú has tenido, pero soy un claro. escéptico de mente abierta, es decir, soy una Escéptico que no persona negacionista. no, 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 para nada, todo lo contrario. De hecho, te voy a decir una cosa. Simplemente dudo de todo hasta que vea que hay una prueba empírica. Claro. A mí me dice que eso pueda ser real. Pero no obstante, fíjate, te voy a hacer un pequeño comentario, si te parece, sobre hace ya algunos años en las redes sociales, un compañero preguntó que el experimentador de campo, como experimentadores de campo, que yo qué prefería, si ser objetivo y cauto o ser crédulo. Y yo mi respuesta, bueno, la respuesta que dieron todas las personas fue la misma, ser objetivo, que es como algo que dice todo el mundo. Pero yo te voy a decir una cosa, yo eso lo hago durante todo el año, pero a lo mejor llega el verano, Juanca, y subo a Galicia con mi amigo Jonathan Zúñiga, al cual tú ya conoces, ¿vale? Y yo cuando llego a Galicia, que solo van a ser 9 o 10 días, no quiero ser objetivo. Fíjate lo que te voy a decir. A lo mejor no quiero hacer eso que hago durante todo el año. A lo mejor me apetece irme a donde me lleva Jonathan, que me lleva a un crucero donde ha habido testimonios de apariciones de la compañía, o voy a un yacimiento arqueológico donde se sienten energías telúricas, y ahí ya parto la objetividad porque quiero sentir Claro. algo que no he conseguido nunca y tal vez sentir, aunque sean unos pocos días, me haga recordar qué es lo que me llevó inicialmente al mundo del misterio. Quiero decir, el resto del año ya soy objetivo, ya soy escéptico, ya soy calculador, pero hay 9 días que quiero dedicarlos a no ser objetivo, a intentar volver a mis raíces y saber qué fue lo que me llevó hasta aquí, ¿no? Hablabas antes del abuelo victoriano. Luis, qué importante es eso. Yo soy muy pesado con esto y la gente ya me lo dice, oye, que aburres con el comentario, pero me da igual, ¿no? Qué importante es hablar y escuchar a los viejos, a esos libros que luego se cierran con la muerte, se va y no continúa. Y esto se ha ido perdiendo, Luis. Sí, así es. Has dado en el clavo porque yo creo que las personas ancianas, las que todavía viven, aquellas que ya se marcharon, eran una fuente de conocimiento que sobre todo para la juventud nos venía genial para aprender de ellos, ¿no? No solo por la experiencia y por las arrugas, sino de que ellos han mamado posiblemente de una vida que ha sido más dura que la que tenemos ahora. Claro. Muchos de ellos pasaron una guerra civil, muchos de ellos han pasado mucha hambre, muchos de ellos han tenido trabajos donde tanto ellos como ellas, como ancianas, han trabajado 12 y 14 horas. Entonces, claro, yo creo que la experiencia que tenían, que tienen los que vivan y que tenían aquellas personas, pues yo creo que era una fuente de conocimiento para todos los jóvenes de hoy en día o para las personas de nuestra generación, digámoslo así. Y creo y considero que debía haberse escuchado mucho más esa palabra, porque como decimos, ellos todavía podían dejar plasmados sus conocimientos en libros, en textos. En el caso de mi abuelo victoriano, tengo aquí de él, que me los dejó, pues, no sé, cerca de 50 cuadernos con sus poemas, ¿no? Y es
increíble, o sea, el recordar, ¿no? Todo aquello, porque yo aprendí con mi abuelo, es así de claro, aprendí con mi abuelo, no aprendí con los amigos, ni aprendí con las noticias de un periódico, sino aprendí con mi abuelo, fue él el que me dio la pasión por la lectura. Y aquí tengo en mi habitación, aquí escondida, una biblioteca que ya no sé ni dónde meter los libros, ¿no? Entonces, todo eso ha creado, como vuelvo a decirte, el Luis, que hoy está aquí con todos tus oyentes, pero además el Luis que está agradecido, ¿no? A ese abuelito que le haya proporcionado estos conocimientos. Ujú. ¿Te apasiona la antropología, el folclore, la historia? ¿Eso te convierte en un tipo raro? Raro no, pero sí que es cierto que cuando hablas con ciertas personas, ya sean compañeros de trabajo, algunos amigos, que no estén metidos dentro de este mundillo, te etiquetan un poco como que no saben muy bien, vamos a decirlo, de por dónde vas. Es difícil de explicar, pero incluso cuando tú das una serie de datos, te dicen, por ejemplo, yo tengo compañeros de trabajo que me dicen, joder, con esto que me estás contando, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te dedicas a lo que te gusta? Hombre, pues porque no todo el mundo se puede dedicar al trabajo que Claro, le hay que gusta. comer. Claro, hay que comer oye, es un mundillo en el cual la verdad sea dicha, yo no tengo una carrera, yo no soy ningún catedrático, yo lo que he aprendido a día de hoy es de manera autodidacta y puesto que no tengo ninguna titulación, tampoco tengo derecho a exigir un trabajo en lo que me gusta, pienso, ¿no? Hay gente muchísimo más preparada que yo y creo que esos son los primeros que se les tiene que dar esa oportunidad. Pero lógicamente, Juanca, cuando yo hablo con esto de la familia, de los amigos, mi madre, por ejemplo, me dice muchas veces, dice que ella está orgullosa de mí, porque dice que no se imaginaba hasta qué punto iba yo a aprender estas cosas, cuando me ve por internet, cuando escribo un libro. Pues, la encanta dice que está muy orgullosa de mí porque no se lo esperaba, ¿no? No se lo esperaba porque yo era un poquito zoquete con los estudios. Pero sin embargo hay otras personas que se te quedan mirando como diciendo, madre mía, la vida de este hombre tiene que ser rarísima, que ahora los fines de semana te está contando cosas. Y es cierto que, entre comillas, habrá personas que como yo se sientan un poquillo incomprendidas por las personas que no se dediquen a este mundillo. Habrá quien se imagine a Luis Merino los fines de semana exhumando cadáveres o algo por hablar. En fin. Oye, te quiero enseñar, ya tú lo conoces perfectamente, pero a quienes nos estén viendo, te quiero enseñar un pedazo de libro, y no lo digo por el tamaño, que lo es, sino por el contenido. De este ya me queda un pelín nada más para acabarlo. Es Irlanda Encantada, Historia y Misterio. A ver, quien lo ha leído ya lo sabrá, pero además aquí no estamos para destripar libros, esto hay que comprarlo. Luego decimos cómo o qué vías coger. Eh, ¿Cuánto hay aquí de trabajo tuyo y cuánto hay de musas, si es que existen? Yo las conozco poco. ¿De musas a qué te refieres con musas? Que no entiendo muy bien. Inspiración, que te llega hecho. Ah, bueno, pues mira, a ver, yo te diría que un 50-50, un mitad y un mitad, porque es que realmente yo no tenía pensado escribir ese libro, ¿vale? Yo en el año 2017 me llego hasta Irlanda, no por motivos de misterio, ni de historia, ni nada, sino porque era mi luna de miel, es así de simple, y según piso Dublín, y salgo luego después de Dublín, me enamoro de Irlanda del Sur, que es la zona que yo he investigado, ¿no? Y en los pocos días que yo tuve para estar por allí, quise recoger muchísima información, hacer alguna que otra experimentación, pero claro, como me dice mi compañero Juan Antonio García, me dice, Luis, manda narices que te vas de luna de miel y te pones a investigar y hacer cosas del misterio en vez de hacer lo que tienes que hacer. Me lo decía un poco en ese chascarrillo, pero es cierto, los que llevamos este mundillo dentro y nos sentimos apasionados, yo siempre digo que llegas a un lugar y a ti te puede parecer superficial, pero a lo mejor ese lugar tiene una historia que te conmueve, ¿no? E Irlanda lo bueno que tiene es que, no exagero, y lo digo en el libro, cada 10 minutos tienes una localización que pararte y que ver. Muchas de ellas ni siquiera estaban en nuestro itinerario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Juanca? Una vez que ya vuelvo a casa, yo allí recogí cierta información, pero cuando ya llego a casa me puse a trabajar. Y yo, una cosa tengo muy claro, da igual la clase de libro que vaya a escribir, no me gusta ni quiero sacar la información de una página web. A mí me parece eso un copia y pega y eso me parece un error porque es el trabajo de otro autor que además luego puedes tener problemas porque los derechos de autor, los algoritmos te pueden saltar y yo lo que hice fue, quiero averiguar
si no la verdad, lo más fidedigno a esa localización o a ese lugar que se está investigando. ¿Cómo se hace eso desde casa? No desde Google, desde luego, sino entrando en los archivos originales o en los archivos nacionales, provinciales, regionales de cada región o de cada departamento para poder indagar en el sitio que quieres investigar. Desde esa fuente, que además es un arduo trabajo porque lleva muchísimo tiempo, te puedes tirar a lo mejor 4 horas y a lo mejor has encontrado un Claro, documento, ¿sabes? Pero realmente lo que vas a ofrecer luego en las páginas de ese libro es lo más realista o lo más cercano o los primeros datos que quedan registrados. No estamos hablando de un blog donde uno ha puesto una cosa y el otro se contradice en otro blog. No, no. Esto es lo que hay. Luego a claro. partir de ahí se puede indagar mucho más, por supuesto que sí, pero siempre intentando trabajar desde unos archivos originales. Y tengo que decir que no es fácil porque en Reino Unido, para todo el que lo sepa, los españoles tenemos capado el poder registrarnos en los archivos. Yo he hecho trampa, ¿vale? Yo me he hecho pasar por británico y me he hecho pasar por irlandés para poder entrar en esos archivos porque a los españoles no se nos está permitido. De hecho, Billy, en el anterior libro, en este no, en el anterior, un compañero de allí de Reino Unido me dejó su clave y sus datos para poder entrar en los archivos con su clave. Y gracias a Caray. eso pude escribir parte del libro. Es decir, no es fácil, pero creo que es muy reconfortante, ¿no? Escribir los libros de esta manera. O sea, eres un español que habla inglés. Otra anomalía. No, no hablo inglés, esa es No, otra. pues otra anomalía en la anomalía. No, 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 no. No, te explico. Yo todas las conversaciones que he podido tener con gente de allí ha sido a través de aplicaciones móviles, ha Wow. tenido que ser a través de Google Translate, pero yo tengo una gran ayuda y es mi mujer, Ainara, que es bilingüe, ¿no? Entonces, gracias a Ainara, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho tanto con el tema de los libros, con el tema de las adaptaciones y traducciones del inglés más británico o del irlandés más antiguo a nuestro idioma, al castellano, ¿no? Entonces sí que es cierto que teniendo, además, no solo mi mujer, sino también su hermana es también bilingüe, ha estado 8 años viviendo allí, entonces todo eso ha sido una ayuda, pero yo soy muy pez con los idiomas, muy pez. Ujú, ujú. Bueno, hay que decir que tu mujer ya te soporta que en la propia luna de miel empieces a gestar un libro, lo demás ya viene rodado. La parte difícil ya está superada, ¿no? ¿Es caro hoy en día publicar un libro? No, o sea, caro no y menos de la manera que yo lo he hecho, que yo voy sin un respaldo editorial, yo lo he Hablo hecho de por autor. dinero y de tiempo, Luis. Dinero y tiempo. Dinero y tiempo. No, vamos a ver, de dinero no, no, no considero que sea caro y menos haciéndolo por autopublicación, como digo. De tiempo sí, de tiempo desde luego que yo me propuse, tanto para escribir el anterior libro como para este, dedicarle todos los días entre hora, hora y media, 2 horas. Y yo soy trabajador nocturno, entonces yo llegaba a casa y siempre que podía me dedicaba a eso, una hora, hora y media. Y fíjate, ya no es escribir, porque a mí escribir me relaja bastante. O sea, yo lo que es la escritura me relaja bastante. Yo el problema que tengo es que yo he escrito 2 libros, pero Juanca, la verdad sea dicha, yo no soy escritor. Entonces yo tengo mis fallos, tengo mis carencias, alguna que otra virtud, pero sí, yo tengo mis carencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrezco en mis libros? Que, bueno, lógicamente, como es autopublicación, no solo es el tiempo de escribirlo y de maquetarlo, que tengo que hacerlo yo todo, sino que encima los fallos que yo pueda tener de gramaticales y tal, como nunca se ha escrito, como nunca había escrito un libro, pues oye, ahí están. Y por mucho que yo quiera corregirlos, siempre va a haber fallos, ¿no? ¿Qué es lo que ofrezco, entre comillas, a la persona que va a comprar el libro? Bueno, que tenga en cuenta que no soy escritor, que va a haber unas carencias, pero tiene un libro de casi 400 páginas con un montón de información que creo que puede ser muy interesante. Es un poco mi manera de compensarles, además, a un precio bastante, bastante accesible a todos los bolsillos. Sin duda merece la pena, ya te lo digo yo el libro, y no es porque estés delante, porque cuando un libro no merece la pena y tengo al autor delante, intento no hablar de su libro para no mentir. Pero en este caso digo una verdad. Luego ya hablaremos cómo conseguirlo, qué opciones hay. Además, quiero hablar de otro libro tuyo, quiero hablar del podcast, pero aquí vamos dando saltitos, Luis. A ver, ¿qué características tiene que tener, si esto se puede decir así, alguien para ser un buen amigo tuyo? ¿Qué debe cumplir? Es una buena pregunta y te puedo decir, Juanga, que no me la habían hecho nunca en todos estos años que llevo Bueno, dedicado al mundo del misterio. ujú, Me parece genial la pregunta. Pues mira,
serían varias cosas. Para poder ser amigo mío, es que yo soy una persona que siempre me he definido como una persona muy transparente. Yo diría, a ver cómo te lo puedo explicar. En primer lugar, que sea afable, que sea una persona positiva, que sea una persona que tiene miras hacia un futuro dentro de estas cosas de querer aprender, de querer averiguar la verdad, que no me mienta, que no me venda humo, que no me intente engañar, que no haya un interés económico por detrás donde se quiera sacar de mí ciertas cosas, ese tipo de cosas. Y sobre todo, yo intento dentro de lo que puedo y de mis métodos ser lo más profesional posible con todo el mundo. Y simplemente pido lo mismo, Claro. ¿no? Porque yo en el mundo del misterio no me ha ocurrido mucho, pero sí que es cierto que, hombre, no me termina de sentar bien cuando alguien quiere conectar conmigo o quieren, por ejemplo, hacerme una entrevista, como me pasó en cierta ocasión hace como un año, eh, que estando en directo, Juanca, esto es muy triste, estando en directo, le dijo el hombre dijo que no sabía qué preguntarme. Hombre, La pues leche. eso me sienta mal porque no pasa nada. Si una persona quiere hacerme una entrevista o quiere tener una charla conmigo y no sabe qué preguntarme, leche, con anterioridad yo le puedo dar pautas y le puedo ayudar para que le quede el programa bien. Pero creo que hay que tener un mínimo de profesionalidad en el aspecto de que el tiempo es oro y que si estás haciendo perder el tiempo a una persona, dale lo mejor de ti. Es un poco mi manera de ver las Sí. cosas, ¿vale? Eso sería la cosa positiva. Esa sería Ujú. una de las cosas que yo pediría para la persona que quiera tener una amistad conmigo o tener o ser compañero mío, simplemente. Oye, y las características, vamos a... Esto es yin yang, norte-sur. La característica principal del perfecto enemigo para ti, un poco lo has respondido también, ¿no? Sí, efectivamente, pues, hay también unas cuantas, ¿no? Pues exactamente, el no terminar de conocer a las personas, que luego te muestren una cara que realmente no es la que suelen dar en las redes sociales, ese tipo de cosas, ¿no? Luego también las personas que de manera profesional también te defraudan por algún tipo de cosas que has visto que no te cuadran, ese tipo de cosas, pero aún así yo no soy una persona que cierra las puertas a nadie, ¿no? Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a cambiar y que los cambios si son para buenos, oye, pues bienvenidos sean, ¿no? Sí que es cierto que tal vez en el mundo del misterio, nunca lo he comentado, si me permites decirlo, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte es una de las aficiones, porque para mí es una afición que más recompensas, voy a decirlo, me ha dado en poco tiempo, la verdad se ha dicho, no es como en el mundo de la música. El mundo de la música, como antes comentábamos, es un mundo que es muy difícil llegar, hay muchísimas bandas que quieren pasar por el mismo embudo, todo el mundo quiere ir a festivales, ¿no? Sin embargo, el mundo del misterio, mi experiencia lo que ha sido es que en cuanto haces un trabajo que puede ser interesante, automáticamente se te abren muchas puertas. Y esa es la cosa en la cual yo estoy agradecido al mundo del misterio, a los compañeros como tú, como Félix Friaza, como Miguel Ángel Linares, como Miguel Ángel Pertierra, como Joaquín Abenza, que te abren muchísimas puertas. Y yo eso ha sido, tengo que decirlo, en muy pocos años, Juanca. Yo no me imaginaba que en pocos años iba a estar en tantos sitios. Y eso es para estar eternamente agradecido. Y esa es la parte buena del misterio. Si haces las cosas bien y haces algo interesante, un trabajo que guste, se te abren puertas en poco Ujú. tiempo. Esa es mi experiencia. La parte mala, la parte que a mí a día de hoy más me molesta, que veo que hay grandes profesionales, es un poco mi experiencia, no todo el mundo tiene que tener la misma. Hay grandes profesionales en el mundo del misterio que han hecho muchas investigaciones durante años, algunos se dedican a la investigación, otros al ámbito más periodístico. Sin embargo, hay como un pequeño grupo reducido que yo los llamo, entre comillas, los herméticos del misterio. Y son aquellos que yo tengo la sensación de que apartan o no quieren saber o no necesitan de las nuevas generaciones. De hecho, se las critican y eso me parece horrible, ¿no? Mm. Me parece horrible, ¿por qué? Porque yo he tenido dos malas experiencias, a lo mejor es subjetivo, todavía estoy pendiente de hablar con esas personas, pero desde luego me parece muy feo que a una persona a la cual ha seguido todo su trabajo, tienes todos sus libros, por ejemplo, por dar un ejemplo, simplemente intentas añadirle a una red social y lo que te encuentras es el desprecio. Sí. Lo voy a dejar ahí. Me ha pasado solo con dos personas, pero creo como se suele decir, la vergüenza hay que perderla en la primera estación de tren, pero la educación nunca, ¿no? Y es triste porque no se dan cuenta, ya te digo que no son muchos,
pero no se dan cuenta de que la mitad que les ha puesto ahí es precisamente su trabajo serio de investigadores, de periodistas. Esa es la mitad, pero se les olvida, Claro. bajo mi punto de vista, que la otra mitad que les ha puesto ahí son sus lectores, las personas que le siguen, las personas que han seguido su trabajo toda la vida. Se les olvida realmente por qué están ahí. A ver si no sé si me explico, ¿no? No, si Y tenemos la misma línea de pensamiento, te lo puedo asegurar. O sea, coincido al pues 100%. eso es la sensación que yo tengo, ¿no? Y no me ha pasado con muchas personas, ya te digo que yo, mi frustración ha venido con dos de ellas muy conocidas, bueno, una no tanto, otras ya sí es de renombre, y no me esperaba, ¿no? Que ese rechazo, ¿no? O el que, lo típico, que envías una solicitud de amistad, eh, te aceptan, mañana te quitan, le vuelves a enviar la solicitud y te deja un año y medio en espera, ¿no? Y después de un año en espera ya te cansas y dices, bueno, pues fuera, ya no hay nada que hacer, ¿no? Estoy pendiente de hablar con él y con ellos, básicamente, pero es triste, ¿no? Es triste porque es lo que digo, parece que se aparte. Y luego, también, tú también eres un gran consumidor de podcast, igual que yo, de programas de radio, de esta temática, y no estoy de acuerdo con muchas veces se critica también a los podcasts. Es que los nuevos divulgadores, es que esta gente que dice esto, yo no estoy de acuerdo. Para mí un divulgador, para mí es necesario que haya nuevos divulgadores. Claro, Otra cosa muy diferente es que las cosas que se digan en él sean correctas o no, y que la gente que está escuchando ese podcast se las crea o no. Pero yo pienso que los divulgadores son esenciales. Es que ha llegado un momento, Juanca, que se critica hasta la música que pones en un podcast. Porque yo hace poco escuché a una persona decir, es que los podcasts que ponen música de miedo. Perdóname, es que es un podcast de misterio. A mí no me pega en un podcast de misterio que me ponga heavy metal o que me ponga música dance. A mí lo que me pega es claro. para no quitarme un poco, si no es que se me va La un poco el magia, aire. claro. Claro, pues eso, música de ambient, dark ambient, new age, música que tenga que ver con el misterio. Luis, Entonces, bueno, porque yo soy mucho más viejo que tú, lo cual no implica experiencia, al contrario, ¿no? La voy perdiendo. Hace 30, 34, 35 años, había veteranos que ya nos hacían esos vacíos a los que empezábamos en radio, ¿no? Y muchos de ellos no contaban nada en la radio, eran simplemente una voz hueca. Y yo creo que respondían mucho a sus complejos, ¿no? Eso se ha extrapolado a lo largo de las décadas y hoy en día es cierto, en los podcasts hay muchos que venden el sello de veterano que siguen diciendo nada. Y hay nuevas personas, nuevas voces que crean magia con lo que hablan, ¿no? Luego hablaremos de Vía Incógnita Radio, porque tengo mucho interés en hablar de tu podcast, que sé que ahí tienes metido mucho entusiasmo. Pero hay otra pasión tuya. Tú eres un poco como el Da Vinci, ¿no? Tienes distintos frentes y todos te apasionan. La fotografía. La fotografía. Yo no sé si tú eres de cámara reflex, de reflex digital, de cámara compacta, de un simple teléfono móvil. La fotografía para ti es mucho, ¿no? sí, en realidad tú fíjate, porque la elección de meterme en la fotografía dentro del ámbito, a estudiarlo dentro del ámbito de lo paranormal, ¿no? O de lo extraño, surge en el año 2015-2016, si la memoria no me falla, y fíjate, no fue por mi pasión por la fotografía, ¿no? Que ya venía mamando de ella, sino fue un poco más por decir, me gustaría dedicarme a un campo dentro del mundillo del misterio que yo para mí vea que no está demasiado pisoteado o que no está muy avanzado. Por ejemplo, el campo de las parafonías o de las psicofonías, como se suelen llamar. Vemos que hay muchísimos estudios, hay gente muy buena que mete el tema de las parafonías a laboratorio, o sea, cosas chulísimas que se están haciendo, pero yo veía que en la fotografía estábamos un poco como en los años 90 y en los 80 y mucho más atrás. Yo no veía un avance y digo, bueno, pues quiero dedicarme un poco a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que metiéndome con el tema de la fotografía me metí en un fango. Me metí en un fango, porque la fotografía paranormal ocurre en varias cosas. Una fotografía paranormal no la puedes meter en un laboratorio. Tú una parafonía sí la puedes captar en laboratorio porque hay resultados. Pero tú no puedes llevar a un fantasma a un laboratorio y decir que se aparezca en una fotografía, ¿no? Entonces eso no se puede hacer. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que yo realmente tenía un canal en YouTube, del cual ya lo abandoné, que era Fotografía Fantasma, donde hacía análisis de diferentes fotografías que mandaban los usuarios. Y realmente después de todos estos años, me llevé la pequeña decepción y me he dado cuenta de que la gente, o por lo menos mi experiencia, lo que a mí me dicen es que no están dispuestos
a renunciar a sus creencias más personales. Es decir, llega un momento que hay muchas personas que no importan lo que técnicamente tú puedas decir en una fotografía o las anomalías que puedan aparecer en ella, que le puedes decir una misa cantada en latín, demostrándoles que lo que tienen no es nada extraño, que ocurre en el 95% de las ocasiones, por ser benévolo, y la realidad que nos encontramos, Juanca, es que no están dispuestos a renunciar a esas creencias. Y mientras las personas no quieran entender que a través de la fotografía técnica es lo más realista para intentar explicar una fotografía paranormal, no vamos a avanzar nada. Entonces, como país, como España que somos dentro de la península, estamos todavía muy atrás. Y puedo poner el ejemplo de Reino Unido, que los ingleses tienen un carácter muy especial, sobre todo con nosotros, ya sabes, por conflictos, sobre todo políticos, pero sí que tengo que decir que sí que están mucho más avanzados en técnica fotográfica dentro de lo paranormal. Claro, yo, por ejemplo, que pertenezco al Red Coast Pictures, que es uno de los grupos más elitistas y más escépticos de Reino Unido, claro, yo me encuentro allí con cada cosa que dicen, madre mía, es que te explican la fotografía, pero desde 200 puntos de vista que a mí no se me habrían ocurrido y aprender de ellos. Si tú intentas eso extrapolarlo a las personas que creen en la fotografía paranormal aquí, lo que te encuentras es un jarro de agua porque no están dispuestos a aceptar esas nuevas técnicas ni están dispuestos a aceptar esas conclusiones finales que al final para mí son las más realistas y las más objetivas y las que más nos acercan a la verdad de una fotografía. ¿Cuál es la realidad? Que yo no niego el fenómeno porque si no sería negacionista, pero mi experiencia con la fotografía paranormal es que el 95% de las ocasiones se pueden explicar. Y lo bonito del misterio en general, da igual en la rama en la que nos dediquemos, creo que no es ir, venga a ver si veo un fantasma o a ver si lo fotografío o a ver si... No, yo creo que lo bonito es saber la realidad, porque es lo que más reconforta. Ni te vas a engañar a ti mismo, ni vas a engañar a otras personas, de manera consciente o inconsciente. Y yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito en el mundo del misterio. Es cierto, escuchándote, todos hemos tenido esta conversación con alguien y no, cuando le dices no, te venden o te cuentan una historia, una leyenda y tú le dices no, en realidad esto es esto, esto y esto, ¿no? Y aparece en este documento y ponen una cara de desencantados como, vaya, me ha fastidiado el misterio, eso con suerte o generalizado te suelen decir, tú no sabes. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos, ¿no? En fin, Los fantasmas inmortalizados. Este es otro libro tuyo. Me encanta porque mantiene una estética, las dos obras que tengo aquí, bueno, la que mostraba antes y esta, y me encanta porque, claro, aquí mezclas algo que yo estudié de forma muy básica hace muchos años, que es la fotografía, aquello del revelado, cuarto oscuro, estas cosas, ¿no? Y el mundo de lo paranormal, el mundo de los fantasmas, ¿no? Eh, ¿cuáles de los dos libros te ha costado más preparar? ¿El de Irlanda o el de los fantasmas? Bueno, te voy a decir que para recopilar información, bueno, en plan de investigación, vamos a llamarlo investigación de salón, de saber, de averiguar la verdad de ciertas fotografías, es los fantasmas inmortalizados. Ujú. ¿Por qué? Porque resulta que yo muchas de las copias de las fotografías que vienen en el libro sí las tenía para analizar yo mismo, pero otras no. Otras he tenido Claro. que buscar algunas fuentes, he tenido que encontrarme con algunos otros fotógrafos que me puedan indicar dónde poder conseguirlas y al final las conseguí prácticamente, no todas, pero prácticamente todas desde los archivos. Y en plan de intentar averiguar la verdad, posiblemente sean los fantasmas inmortalizados. Luego, Irlanda Encantada ha sido más arduo en el trabajo de traducción, de poder hacer las adaptaciones de esos archivos originales en inglés al español, incluso algunos en el irlandés antiguo. Eso ha sido a lo mejor lo más duro de Irlanda Encantada y lo más duro de los fantasmas inmortalizados, intentar llegar a una conclusión sobre las fotografías. Porque los fantasmas no saben de idiomas. No, 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 desde luego que no, 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 claro que no saben idioma, simplemente hay que saber adaptarse, adaptar lo que se encuentra por ahí a lo mejor posible porque siempre se pierde, hay que decir que en cualquier adaptación o en cualquier traducción a nuestro idioma, siempre se pierde con relación al original, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Claro. Entonces tenemos que intentar ser lo más fidedignos a esa traducción, ¿no? Tú eres de esos que disciplinados que dicen, bueno, me toca escribir, que son las 10 de la noche, me voy a encerrar, luz de flexo,
¿O a ti te pilla en el bar con el café o te pilla en medio de una jornada laboral y anotas o grabas en cualquier momento? Soy más bien de los segundos, Juanca. No, efectivamente, soy más No, bien. yo me A ver, río porque yo tampoco tengo ningún método a mí donde me pille. no, 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 no. Yo creo que primero, para ponerse a escribir, sea lo que sea, y da igual, tienes que tener ganas. Ah, No vale, para mí no vale el estar cansado, el ponerte a escribir con sueño, el que no tengas los cinco sentidos puestos en lo que vas a hacer. Tienes que tener, es el momento, ¿no? Es decir, ahora me apetece, ahora me siento a escribir. Y a mí me ha ocurrido no solo con el tema del libro, sino con el tema de contenido para el podcast o de muchísimas otras cosas que, como bien has indicado, es en el trabajo donde de repente me viene la chispa y me lo tengo que apuntar. Y es que no sé por qué, si será porque soy trabajador nocturno y ya estoy acostumbrado a una serie de horarios un poquito extraños, da la casualidad de que en las madrugadas, esto no es ninguna fabulación, en las madrugadas donde yo estoy trabajando, estoy despierto, es donde tengo mis mejores ideas. No tiene mucho sentido porque debería estar agotado, debería estar cansado, con sueño, pero no, es ahí donde se me enciende la bombilla. ujú. Bendita bombilla que dicen, ¿no? Oye, ¿cómo llevas tú esto de... Porque a todos nos pasa, ¿no? ¿Cómo llevas tú esto de las críticas sobre tu trabajo, sobre este tipo de trabajo, literario, el podcast, lo que publicas en redes? ¿Cómo las gestionas? Bien, bien, yo no tengo ningún problema. Mientras no haya una falta de respeto, las críticas, siempre que sean constructivas, yo creo que es para mejorar. Siempre es para mejorar. Y yo no me tomo nada de manera personal en ese aspecto. Me gusta aprender de otros que sepan más que yo. Siempre he dicho, maestro de nada y aprendiz de muchos. Y toda aquella persona que me pueda dar, oye, pues mira, yo he visto este fallo aquí, pues para la próxima yo te diría esto. Mira, Luis, aquí yo creo que la has cagado porque deberías haberlo. Si es correcto, yo acojo ese consejo, por supuesto que sí. Yo sí que es cierto que no soy una persona que de lo que sepa suelo dar consejos a nadie. No me gusta porque al final tú das un consejo a una persona con la mejor de las intenciones, pero cuidado, como ese consejo no le funciona a esa persona, te puede decir que Claro, es que tú me aconsejaste, ¿no? Entonces yo no suelo dar consejos. Sin embargo, sí que acepto muchos consejos de amigos y compañeros, no solo en la temática del libro, cuidado, sino en otro tipo de temáticas, experimentaciones de campo, salidas, el contenido. Y seguimos aprendiendo, ¿no? Yo creo que no se deja nunca de aprender. Otra cosa muy diferente es que haya algún tóxico por ahí que lo que quiera, o algún troll de estos de internet que lo que quiera es echar tu trabajo por tierra, pues porque sí, porque es lo que tienen que hacer, ¿no? Como trolls que le tocan. Pero bueno, no me tomo nada de manera personal. Acepto que cualquier tipo de trabajo, de contenido que se crea, está atado a lo bueno y a lo malo. Y hay que saber aceptar las cosas buenas, las críticas buenas y las críticas malas. Es que es claro, parte de la vida, ¿no? claro. Giro de timón. ¿Tú crees en Dios? No. No, no, no. Y es curioso que me hagas esta pregunta, Juanca, porque te vas a reír, ¿eh? Y te vas a reír por lo que te voy a decir. Soy una persona que tiene la comunión hecho, soy una persona que tiene la confirmación incluso, y dirás tú, joder, si no crees en Dios, ¿por qué tienes la confirmación? Bueno, es que yo me metí en la confirmación no por motivos religiosos, sino por motivos por otro tipo de motivos, vamos a decirlo, Vale, ¿no? vale, vale. Por otro tipo de motivos que no tenían que ser religiosos. Y sí que es cierto que pues, te puedo decir que, por ejemplo, la familia por parte de mi padre son sumamente religiosos. De hecho, yo tengo una tía que es monja y que todavía vive con 102 años, creo que tiene ahora mismo, monja de clausura, y son todos muy religiosos. Luego ya la familia por parte de mi madre no lo son tanto. Yo simplemente me di cuenta que cuanto más información vas adquiriendo durante la vida, te vas dando cuenta de que las realidades, entre comillas, espirituales o trascendentales y sobre todo religiosas, pues no se terminan de sostener del todo, ¿no? E Claro, incluso históricamente hablando, cuando empiezas a recopilar información, en este caso la religión que nosotros tenemos en la península, de manera más amplia es la católica, que es a la que pertenecemos la gran mayoría, ¿no? de nosotros, pues te das cuenta de que muchas de las cosas no se sostienen. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, bueno, si quieres que te dé un pensamiento un poquito más de manera personal, te puedo decir que eh, llega un momento que con los años dejas de creer. Simplemente yo era de pequeño muy, muy asociado a estas cosas, me decían tienes que rezar en la comida, ahora no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Que muchos hemos pasado por ello, pero cuando eres mayor y empiezas a averiguar, empiezas a documentarte, vas viendo que no se sostienen muchas de las cosas religiosas, ni siquiera de las que están históricamente escritas, ¿no? Entonces llega un momento que te planteas que a lo mejor
claro, como yo me lo planteo, oye, ¿me parece la religión buena? Sí, porque la persona que sea muy religiosa le está quitando el miedo a la muerte, el miedo a morir. Me parece más que correcto las creencias personales. Ahora bien, para mí no me valen y a día de hoy menos todavía, porque a mí lo que me demuestra y lo que nos demuestra es que, por ejemplo, la ciencia es lo más empírico y lo más objetivo que tenemos. Y vuelvo a decir lo mismo. Hablando como hablábamos antes de la fotografía, cuando a mí me preguntan, Luis, es que si sale en una fotografía una figura oscura que tú no puedes responder qué es, a lo mejor es una virgen o a lo mejor es un fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser eso si no lo sabemos? Es decir, si nosotros los rayos ultravioleta, que con los rayos ultravioleta podemos ver un esqueleto humano a través de una radiografía, lo llevamos al siglo XIII y le decimos a los inquisidores que bueno, eso sería brujería. Eso nos pondría mínimo el San Benito y nos pegarían 4 latigazos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, y es algo que está en la naturaleza, que nosotros los rayos ultravioletas, los infrarrojos, no los vemos, pero están Pero ahí y están. se ha podido dar una respuesta. Lo mismo ocurre con el sonido, los infrasonidos, los ultrasonidos. Nosotros no los percibimos, pero están ahí. No niego el fenómeno paranormal, ni niego ese fenómeno espiritual o trascendental. Simplemente digo que posiblemente en un futuro, que ya nosotros ya no vamos a estar aquí, Juanca, para poder verlo, tenga también una posible solución en la naturaleza y se pueda descubrir este tipo de cosas. Y sobre todo religiosamente, no soy creyente. Me gusta mucho la religión pagana, me gusta, pero no porque crea en la religión pagana, sino porque me gusta mucho lo heroico, esto que tiene que ver con Wotan, con Odín, todo lo nórdico siempre me ha gustado mucho, pero no creo en nada, ¿no? Religiosamente no creo que haya un Dios que diga esto es así, esto es así, porque entre otras cosas lo que nos demostraría si realmente existiera un Dios es que es un Dios muy injusto por las desgracias que deja ocurrir en nuestro planeta, ¿no? Totalmente. Bueno, pues entonces, Luis, cuando nos morimos, ¿qué pasa? Aparte de que se pudre el cuerpo, ¿pasa algo? A ver, yo tengo también, yo tengo ahí una serie de sentimientos encontrados, porque vamos a ver, una de las cosas que se suele decir mucho en el mundo del misterio, Juancar, tú también las has escuchado 100.000 veces, es que no debemos preocuparnos porque somos energía, la energía no se destruye, solo se transforma. Yo quiero pensar que es así. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir la verdad, yo soy una persona que a mis 43 años ahora mismo eh, tengo ciertos reparos, yo sé que tengo que pasar por ello, pero me da un poquito de reparo esto de la muerte, ¿no? Yo sé que leche, no termino de comprender y nadie es capaz de darme respuesta, ni siquiera a lo que estudiamos, de si realmente continuamos en otra vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, científicamente te dicen que efectivamente somos energía, que la energía no se destruye, que solo se transforma y que luego nuestra conciencia pues puede sobrevivir, como hay muchos estudios sobre la FM, ahora mismo las FM, que parece ser que hay algo más. Y quiero pensar que es así, pero claro, resulta que si hablas desde un punto de vista más científico, te dicen que claro, que la energía, para poder perdurar en el tiempo, tiene que tener un motor que haga que esa energía perdure, si no, al final termina Claro. disipándose. Ostras, pues Juanca, yo quiero pensar que no se termina todo, pero mi miedo ya no sería tanto en se termina o no se termina, porque quiero pensar que sí que vamos a tener tal vez una conciencia en eso que llaman más allá, sino ¿cuánto tiempo vamos a durar en el más allá? Tal vez sería esa mi pregunta, ¿sabes? Wow, es una gran pregunta, por cierto. La gran pregunta, ¿no? Eh, yo lo diré, lo digo así, en plan bruto. Entonces, ¿qué carajos hacemos nosotros en este mundo? ¿Qué papel jugamos aquí? ¿Somos Bueno, simplemente bultos? no, precisamente por eso creo, quiero pensar, a ver, es que la palabra creer, yo cuando me dicen que si creo en algo, yo ni creo ni dejo de creer, yo simplemente no lo sé. Sí que quiero tener la esperanza de que hay algo más allá, entre otras cosas, precisamente por lo que dices. Para mí, no todo el mundo tiene la misma experiencia en la vida, pero para mí la vida es maravillosa. Yo la etiqueto a pesar de todas las malas cosas que hayan tenido, que se nos mueren familiares, que se nos van seres queridos, desgracias que vemos en el mundo, gente mala, asesinatos, bueno, las barbaridades que vemos todos los días en los medios de comunicación. Y sin embargo, a pesar de todo, o sea, lo que uno tiene que lidiar en la vida, que le vienen complicaciones, que si una persona no tiene un trozo de pan para comer, hay muchísimas cosas. Pero sin embargo, yo a pesar de todo, yo estoy agradecido de estar vivo, ¿no? Y yo estoy, yo amo la vida. Si a mí me preguntaran, si yo llego anciano y me preguntan, Luis, ¿tú quieres volver a vivir? Yo diría que sí. Volvería a pasar por la misma vida. De hecho, fíjate lo que digo, volvería a pasar por esta vida, porque yo estoy muy agradecido de donde estoy, ¿no?
Y lógicamente, cuando hablamos de estos términos, yo creo que no solo estamos aquí para pasar esos años e irnos, porque para mí no tendría sentido. La vida para mí está siendo tan maravillosa de manera general que me cuesta pensar que se acaba todo. Por eso tengo esa puerta abierta, es decir, no puede acabarse todo. O sea, después de lo que estamos viviendo aquí, de repente nos van a pagar y ya está, se acaba todo. No, no, no quiero pensar en eso, ¿sabes? Luis, te invito a que hagamos un ejercicio. Yo te voy a decir algunas palabras, nombres, conceptos, y en la medida de lo posible me gustaría que te dé, bueno, lo primero que se te pase por la cabeza. Si hay que meditarlo unos segundos, medítalo, pero vamos, que no hace falta. Lo primero que te venga a la cabeza, si consideras que hay que decir algo, porque a lo mejor simplemente, y esto nos ocurre a todos, hay palabras, conceptos que no nos transmiten absolutamente nada, ¿vale? Vamos allá, te voy a dar una ráfaga. Fútbol, Nada, es que no me gusta el deporte, te diría que nada, nada. psicofonía, Experimentación, Congreso de los Diputados, mentiras, Toledo, magia, solidaridad. empatía, Me gusta porque vas respondiendo ahí, pam, pam, pam. Dana. desgracia, Ujú. Fíjate que con este concepto Dana, que está asociado, los meteorólogos lo asocian pues a una caída, a una bolsa de frío, etcétera, pero te das cuenta cómo lo que nos transmite ahora a raíz de lo que ha ocurrido en Valencia es otro concepto, ¿no? Ya no es tanto de meteorólogo, sino un concepto realmente duro, ¿no? Desgracia. Año 2025. eh, futuro, no sé, es difícil, es difícil. Porque, claro, estamos arrancándolo, como quien dice, ¿no? Cine español. Pobre. Felicidad. Mm, alegría. Hay un tema del que te dije no hablaríamos y no vamos a hablar, pero sí lo primero que se te venga a la cabeza con la palabra política. Oh, falsedad. Infierno. Religión. Una buena, trabajador autónomo. Uf, dificultades. Un día te lo cuento. SM, experiencia cercana a la muerte. Uf, apasionante, tal vez. Mira, y un manjar para ti. El concepto manjar, ya sabes, es relativo. Para uno será una cosa y para otro un churro, ¿no? Un manjar. Pero de alimento te refieres? Sí. Ahora, si se te ocurre otra cosa, oye, también vale. Vale, un manjar, el pulpo a la gallega, me encanta. Ño, tira fuerte, ¿eh? Tira fuerte. Y lo más asqueroso que uno puede llevarse a la boca, hablo de comida. Uf, difícil, pero no me gusta nada el repollo, ni la coliflor. Te puedo decir. Coincidimos en más cosas de las que yo pensaba, ¿eh, Luis? Yo ni verlo, pero ni verlo. En realidad todo lo que sea verde me preocupa, eso para los caracoles. Eh, ¿Radio o televisión? Radio. Yo lo tengo muy claro, radio. Ujú. ¿Tú eres de aquellos que medio se escondía en la cama por la noche a escuchar la radio sin que lo supieran en casa? ¿Aquellos míticos? Sí, 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 sí. Bueno, y sabiéndolo también, yo me ponía lo que conocíamos como Wallman, no sé si Sí, recuerdas el hombre, Wallman, claro que lo recuerdo. y bueno, yo recuerdo, vamos, aquellos grandes programas que yo era pequeño con Jiménez del Oso, pero aún así me llamaba la curiosidad para escuchar a Jiménez del Oso, luego ya con Milenio 3 pues yo cómo me voy a perder todo. Y luego, aparte, la revista, la colección de revistas que las tengo por aquí, no sé si te acuerdas de Karma 7 Hombre, tengo aquí sí. la revista Más Allá, Por bueno, ahí las todas tengo, estas cosas sí. que nos apasionaban, ¿no? Sí, sí. Oye, saliéndonos de ese corre-corre que hemos hecho así breve, eh, y aunque suene bestia el término, es el que utilizo yo, en el mundo del misterio o mundillo, que es un concepto que a mí nunca me ha gustado, mundillo del misterio. Bueno, ¿qué es eso, no? ¿Acaso está el mundillo de los fontaneros o el mundillo de qué? Pero en cualquier caso, en el mundo del universo, perdón, del universo del misterio, ¿hay mafias?
Mafias. Bueno, si queremos, yo creo que es una palabra un poco excesiva. Como te digo, creo que hay personas que, lo que te comentaba antes, que están perpetuadas desde hace muchísimos años, y es lo que te digo, la sensación tal vez de que no quieren admitir que tiene que haber nuevas generaciones. Yo les doy la razón a esas mafias, que no me gusta utilizar entre comillas, ¿no? Puedo darle la razón en que es cierto que el misterio ahora no es lo que era antes, ¿no? Es un misterio mucho más volátil, las redes sociales han traído mucha falsedad, mucha falsificación, mucho vendehumos, hay personas que solo quieren dedicarse a las redes sociales, pero muchas veces, yo, mira, te voy a poner un ejemplo, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, Juanca, es que hay muchas personas que les preocupa precisamente eso, es decir, es que fulanito solo le preocupa las visitas que tiene en YouTube, o las personas, o las visitas que tiene en TikTok, o en Instagram, es que no hacen investigación o tal. Y yo digo, llevan razón, pero no hay que preocuparse y te explico por qué. Porque son humo. Con esto quiero decir, una persona que se dedica a una red social, como puede ser YouTube, o que solo está siempre en Instagram, o haciendo sus cosas en TikTok, o que está falsificando, o que está magnificando los hechos. Da la casualidad de que si te fijas, Juanca, nunca le vas a ver dando una conferencia, nunca les vas a ver Claro. escribiendo un libro, nunca le vas a ver en una revista especializada de misterio, en un canal local de televisión, ni siquiera en un podcast. ¿Por qué? Porque son humo, valen únicamente para eso. Les Mm. sacas de su zona de confort y ya sabes lo que son realmente. Entonces, es un término que yo le doy la razón a aquellos que se molestan, pero que no me preocupa ni para el avance de un profesional, ni de las personas que lo están haciendo bien. Es un poco mi forma de pensar, ¿eh? Oye, Vía Incógnita Radio es tu niña bonita. Sí, desde luego. Y no sabía que iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque es curioso que yo, desde que llevo dentro del mundo del misterio, he hecho muchas cosas. He picoteado de todo, ¿no? Y yo el tema podcast lo tenía apartado porque yo decía, joder, es que con todas las cosas que tengo ya por delante, voy a crear yo ahora un podcast, que eso es hablar y ponerme a hablar, que yo, mi voz, me escucho raro cuando hablo, ese tipo de cosas, y te das cuenta, yo por lo menos, ha sido todo lo contrario. Da la casualidad que desde que empecé el podcast, ha sido una fuente de conocimiento, porque el podcast no es solo emitir un programa, sino eh, encontrar información muy buena, muy importante. Y es a raíz del podcast donde yo he ido aprendiendo ramas Claro. que yo no conocía o que en un principio no me gustaban, fíjate lo que te digo, y que me han terminado gustando porque digo, porque al final dices, es tal lo que decíamos antes, el enriquecerse con información, que al final es una fuente de eso, de aprendizaje, ¿no? Entonces el podcast es, sí, es mi niña bonita y además es un podcast muy humilde, es un podcast de puertas abiertas para todo el mundo, donde Lu- hay, Luis, tú estás siendo muy humilde. Yo lo sé perfectamente que el podcast, el Vía Incógnita Radio, tiene un curro ahí detrás de mucho cuidado, ¿eh? Está sí, trabajado. No, no sí, es sí, llegar ahí y sí. soltar lo primero que te sale por por la boca, no, no es eso, ¿eh? No, 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 sobre todo de recopilación de información. Mira, hace poco hablando con Miguel Ángel Pertierra, que yo tengo mucha amistad con él, él me decía, es que dice, tú en el podcast, dice, haces un trabajo de documentación, dice que de dónde sacas el tiempo. Bueno, pues saco el tiempo yo creo que es porque soy trabajador nocturno. Si no, yo creo que si trabajara de día no tendría tanto tiempo para poder Claro. hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que, sobre todo, hago un podcast, fíjate, yo cuando hice el podcast sí que tenía una idea muy clara. Quería hacer un podcast y me puse desde el punto de vista de un oyente. Me explico. Quería un podcast, ¿cómo me gustaría a mí escuchar un podcast? Eso es vía incógnita. ¿Cómo me gustaría a mí escuchar un podcast? Pues una sección de debate principal y secciones más pequeñitas donde haya pues presentación de un libro, donde un invitado te cuente su estudio o su colaboración. Eso era lo que yo quería en un podcast. Y claro, todo eso ha debido pues a una edición de sonido. Yo no utilizo, habrás comprobado que yo no utilizo música de terceros, yo hago mi propia producción porque una de las cosas, da igual que sea escribir un libro o sea crear un podcast, para mí una de las cosas más importantes es que el proyecto sea totalmente personal. Con esto quiero decir intentar recibir la menos ayuda de terceros, ya sea en coger música de otros, o que sea algo que sea personal, que tú sepas que lo has hecho desde cero y lo has terminado, ¿no? Y para mí eso es lo más bonito, aunque lleva más trabajo. Voy a contar una cosa, voy a confesarla aquí en público.
en una ocasión para el podcast de Luis Merino, pues yo grabé una promoción de un libro mío, lo cual te agradeceré siempre. Y yo le comenté, le dije a Luis, digo, oye, si quieres ya te lo envío con la música puesta y todo, te lo dejo hecho. Y él me respondió lo que acaba de decir, no, yo quiero algo realmente auténtico con las músicas también. Y cuando pues acabamos esa cadena de mensajes, yo dije, coño, Luis Merino es un tío brillante. Porque es verdad, esto no lo, de hecho no lo ponemos en práctica prácticamente nadie, ¿no? Porque la vorágine del tiempo hay que hacer otro y hay que hacer otro, al final te envuelve y vas un poco más a lo rápido, ¿no? A lo fácil. Eh, Oye, los podcasts, el concepto podcast, ya tocó techo, es algo que ya no se puede reinventar o crecer más, o todavía le queda vida al podcast. Yo te diría que para mí es todo lo contrario. Yo, mira, hace poco escuchando algunos programas que iban refiriéndose a podcast, pues lo que se decía, ¿no? Que el podcast, por ejemplo, dentro de la plataforma de Evox, que hay que mucho podcast de misterio, que está saturado, y yo creo que es todo lo contrario. A nosotros nos parece que hay una saturación, pero en realidad el concepto podcast no lleva tantos años. Para mí todavía está en bragas. Con esto quiero decir que faltan muchísimos podcasts de salir, muchísimos nuevos programas de, creadores de contenido, muchísimos más divulgadores. Y lo comparo, por ejemplo, con la plataforma de YouTube. YouTube Ujú. lleva muchos más años y sí podríamos decir que hay una saturación de ciertos contenidos o que es difícil llegar a eso, que yo no lo quiero para nada, porque ya digo que yo no utilizo YouTube, pero aquellos que siempre se están quejando de que no llegan a monetizar o que no llegan a tener tantos seguidores, sin embargo, podcast, la palabra podcast es algo que lleva, entre comillas, bastante menos años que una plataforma como YouTube. Por lo tanto, yo quiero pensar que todavía tiene que amplificarse. Y yo, fíjate, a lo mejor soy muy tonto diciendo lo que voy a decir, pero quiero pensar que plataformas como Ivox, que es una plataforma internacional cuya sede está en Barcelona, quiero pensar que terminará siendo el día de mañana muy conocida. No te voy a decir que llega a ser un Spotify, ¿vale? Que también se pueden escuchar podcasts, pero sí que quiero pensar que está todavía en bragas, que estamos todavía en el inicio de las plataformas como Evox y de los podcasts. Otra cosa muy diferente es las personas que se quejan, que tampoco estoy de acuerdo con ellos, en que han hecho siempre radio a la antigua usanza, yendo a su mesa en el estudio, que tienes que tener a otra persona, a un técnico de sonido al otro lado de la pecera, ese tipo de cosas. Y que critican los podcasts, no lo entiendo muy bien porque dicen, es que ahora los jóvenes lo tienen muy fácil para hacer lo que yo hacía antaño. ¿Qué va? Creo que no es criticable, es que se va evolucionando, Juanca, y Claro, creo que si claro, tenemos la facilidad de poder grabarnos nosotros mismos, y de dar un contenido que al final guste a más o menos público, pero que haya personas que les interese ese contenido, ¿por qué vamos a criticar las nuevas generaciones? claro, No claro. lo termino de entender. Y si te fijas, yo no lo sé porque no soy estadista de estas cosas, pero hay muchas personas que dicen, que además que se dedican al campo del sonido, que dentro de muchos, muchos, muchos años es posible que la radio convencional quede obsoleta y sea reemplazada por el podcast que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque la gente en la vida cotidiana lo que quiere es la inmediatez, el poder llegar a mi teléfono móvil y escuchar algo de este, algo de aquel y algo de aquel. No me apetece estar buscando una cadena en la cual ya ahora ya no me ponen la música que yo quiero, ahora se van a dar noticias. No, quieren contenidos exclusivos de lo que quieren escuchar en ese momento. Ujú. Entonces quiero pensar que el podcast será el futuro, por encima de la radio convencional. Hace años, yo digo los dinosaurios, lo digo con cariño, ¿eh? Los viejos maestros de la radio decían, es que vuelvo al mismo símil de antes, ¿no? Decía de los que empezábamos, lo tienes todo hecho, porque poníamos un CD, un mini disc, ¿no? Y ellos utilizaban la bobina. Pues caray, pues si ahora se puede hacer radio desde, como yo estoy ahora, en un pequeño despachito, como estás tú en casa, ¿por qué no? Ojalá hubiéramos tenido esto hace mucho antes, ¿no? Y lo que tendrán dentro de 40 años les parecerá lo de ahora primitivo y esta es la norma, ¿no? Es lo que toca. Vamos hacia la recta final, pero todavía te quiero secuestrar algunos minutillos más. Eh, ¿Dónde podemos escucharlo? Para los que no están habituados, quienes te estén descubriendo hoy, espero que mucha gente, ¿dónde escuchamos Vía Incógnita Radio?
Bueno, pues está en muchas plataformas online. Lo tenemos albergado está principalmente, el origen fue iVoox, pero la persona que no tenga iVoox, pues lo puede escuchar desde Apple Podcast, lo puede escuchar desde Amazon Podcast, puede escucharlo desde Spotify, también estamos en Spotify, y un montón de otras plataformas, también incluyendo Edenex, la radio del misterio con Alberto Sí. Guzmán. Entonces nos pueden encontrar en muchísimos sitios. Podcasteira, podcast en español, muchísimas plataformas que hay online, por si no tienen una, pues siempre pueden ir a la otra y descubrirlo, sí. ¿Y tus libros? A ver, que te has dado cuenta que no le hemos dado protagonismo al libro porque soy muy pesado en no destripar los libros. Es que los libros no son para destriparlos. A veces escucha uno entrevistas que te quedas tan satisfecho que dices, pues ya está. Es decir, ¿para qué lo compro si me lo ha contado, no? Hay que comprarlo. ¿Dónde? Bueno, está únicamente, puesto como he indicado antes, Juanca, no voy por editorial, es autopublicación, que es yo me lo guiso, yo me lo como, y la autopublicación viene por Amazon, es decir, está Ujú. exclusivamente a través de la plataforma de Amazon o de Amazon Libros y esa aplicación. Y allí pueden encontrar ambos libros a un precio muy accesible, que son buenos tochos, ¿eh? Que uno se pasa de las 400 páginas y otro 390 y tantas. O sea, y además hay un montón de imágenes, hay No, fotografías está brutal, está para que sea brutal. entretenido. Ujú. Y lo único que, oye, que siempre hay alguien que puede decir, oye Luis, pero es que yo me gustaría que le echaras un garabato, que lo firmaras, me lo dedicaras. Pues no hay ningún problema, se pueden poner en contacto conmigo a través de... Ah, mira, Hombre, es ahí lo tiene. que alumno aventajado. Ahí lo tiene Juanca, que, pues nada, decirle a todos los oyentes que lo pueden hacer tanto a través de mi persona, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico fotografiafantasma@gmail.com. También estoy en cualquier red social, si me quieren buscar, pues allí me encuentran y contactan conmigo. Y en caso de que no me encuentren o alguien tenga alguna complicación, pues a través del amigo Juanca Romero, de su programa El Inquisidor, de lo que incluso de la Academia de los Nocturnos. Cuando os queráis poner en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de Juanca Romero. Y nada, pues siempre agradecido, por supuesto. En la descripción de este episodio vamos a poner además esa vía de contacto. Oye, unos minutitos más. Un lugar al que te gustaría viajar y que aún no lo has hecho. Y ya de paso, si me dices el por qué, suele ser problemas económicos, normalmente a mí me pasa, ojalá tuviera más dinero para viajar, pero un lugar al que dices, ahí tengo que ir. Bueno, volvería, a ver, que ya haya estado y que volvería a Irlanda. Eso, desde luego, eso vaya por delante, ¿no? Porque además he visitado Escocia, he visitado el sur del Reino Unido y no, sin restarle protagonismo, que son sitios muy bellos, donde esté Irlanda, que se quite los demás. Es subjetivo porque es algo personal. Si pudiera elegir una localización que tenga que ver con el misterio y que yo Ujú. todavía no haya visitado, hay muchas, pero ahora mismo a mí una que se me viene así a la cabeza, visitaría Oia Bastiu en Rumanía. Es uno de los bosques que dicen que es más encantado y más paranormales de todo el mundo. Sería otro de los lugares que yo visitaría, por decirte un lugar. Visitaría también algunos castillos también muy embrujados de Polonia. No sé, es que hay No, tantísimas cosas. eres de gustos exquisitos. Son buenos sitios, ¿eh? Sí, sí. Oye, una pregunta que te hubiera gustado que te hiciese y mi torpeza ha hecho que no la haga. No, en realidad no. Fíjate que nunca me había puesto a pensar que qué tipo de pregunta me pueda. En realidad yo creo que has tocado, Juancar, todos los palos. O sea, no hay nada que yo te pueda decir. Una pregunta que me hubiera gustado, entre otras cosas, porque, oye, nunca me pongo a pensar desde el punto de vista de una persona que me está entrevistando y no sabría decirte. Yo creo que ha sido una entrevista muy completa. De hecho, creo que te puedo decir ahora mismo aquí que es la entrevista más personal que me han hecho en todos estos años, ¿eh? Ujú. Porque has hecho preguntas que nadie se le había ocurrido, ¿no? Que nadie me la había hecho y me ha parecido como algo muy personal y eso también me ha gustado, ¿no? El indagar un poquito más en cómo es una persona o qué gustos tiene o ese tipo de cosas. Yo voy a confesar algo. Desde el principio quería decirlo, pero lo voy a decir ahora que vamos a acabar. Tengo una envidia de la barba de Luis Merino
Esto te lo digo en serio, Luis. O sea, yo no conseguiré nunca que me crezca la barba. Eh, ya sé que es muy personal, pero ¿hay alguna promesa, una cuestión de estilo? Y sobre todo, esto que va de paciencia. Sí, 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 básicamente paciencia. No, el tema de la barba, en el 2016, yo llevo con perilla, vamos a hablar de perilla, desde el año 2005, ¿vale? Nunca me la he quitado. Y ya esta barba ya, estilo Gandalf que me estoy dejando, es un poco, pues, porque, bueno, me ha dado por ahí, ¿no? También es cierto que va muy vinculado a mi mundo, al mundo de la música, al mundo del metal. Porque yo te tengo que decir una cosa, Juanca, si yo sí me quito el poco pelo que tengo, parezco un crío, yo tengo cara de crío, dicen que yo tengo cara de crío, ¿no? Entonces, con 43 años estoy en una banda de metal, soy cantante extremo y a la gente le gusta ver pues, a los tíos rollo vikingo Sí, sí, y sí. tanto esa es Tío una de las cosas. duro. Sí, sí, sí. Y la verdad es oye, que a mi mujer también le gusta, que es la que tiene la última palabra, y mientras ella no me diga lo contrario, pues aquí la dejo dejando crecer. Oye, Luis, que te agradezco mucho. Los que nos están viendo no lo saben, pero además te he secuestrado. Esta grabación se está haciendo en domingo, lo cual tiene mucho mérito que nos hayas prestado este ratito de conversación. Espero que te hayas sentido cómodo, en ningún momento pues intimidado por nada. La intención era esta, la de tener una conversación fluida, dos amigos que se sientan a charlar y estoy convencido de que muchos que ya te siguen por el mundo del misterio, ahora te están descubriendo, han visto pequeñas pinceladas de otras vertientes quizás más personales. Te agradezco mucho esa complicidad. Pues nada, Juancar, el agradecimiento es de mí hacia ti, en primer lugar, no solo por esta entrevista, sino porque tú me has dado más oportunidades. Ya no quiero destripar nada, ¿vale? Pero darte las gracias, de luego, por las oportunidades que me estás dando, que ha sido un placer poder conocerte gracias al amigo Félix Friaza, a la Academia de los Nocturnos, y que, como decimos, oye, esa conexión, ¿no? Que se nota que cuando hablas con ciertas personas pues hay una complejidad, ¿no? Hay una complicidad que dice, oye, pues yo con esta persona tengo esa energía, pensamos de maneras similares, podemos sentarnos a tomar un café sin discutir, o sea, ese tipo de cosas yo creo que son súper importantes y creo que es un ejemplo, ¿no? El que me haya dado la oportunidad de estar aquí en el Inquisidor con todos tus oyentes y nada, eternamente agradecido y por supuesto, para lo que haga falta, tienes las puertas abiertas de todo lo que es Luis Merino, cuando tú quieras también. Amigo, un abrazo grande y pensando yo en Félix Friasa. A él tampoco como a mí le crece la barba. Esto lo digo como mensajito, a ver si un día se sienta aquí con nosotros en el Inquisidor. Es un poco miedica el Félix. Vamos a ver si, que no da esa imagen, pero lo es. A ver si se anima. Amigo Luis Merino, un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte, Juanca, y otro muy fuerte para todos los oyentes del Inquisidor. Un placer. El Inquisidor.